Buenas tardes a todas y a todos. Muy complacido de estar en esta casa de profesionales en Derecho. Mi ponencia o ponencias, porque son varios temas, están relacionados con los procedimientos extraordinarios y los procedimientos especiales. El título 2 tiene los extraordinarios del reglamento. El título 3 es el que habla de las reformas constitucionales, mientras que en el título 5 de ese cuerpo reglamentario es donde se desarrollan otros procedimientos especiales. Es imposible en el tiempo que me han asignado desarrollar todos esos procedimientos. Voy a tratar de desarrollar 2 y si se puede 3, pero el tiempo lo dirá. Estamos hablando de aproximadamente 8 procedimientos. Sin embargo, yo tengo aquí las láminas y con mucho gusto las ofrezco para que sean distribuidas o bien se les envíe por correo electrónico. Ahí ustedes pueden observar que estamos hablando del trámite de veto. Yo he puesto las normas constitucionales en su relación con el RAL, con el reglamento de la Asamblea Legislativa, las reformas parciales de la Constitución, sobre todo el 195 constitucional, en su vínculo con el 184, proyectos de iniciativa popular que se complementa no solo con las no solo hay normas, básicamente está desarrollado en la Ley de Iniciativa Popular, la Ley 84/91, pero también tenemos la concesión de honores, no lo voy a desarrollar acá, es un asunto del régimen interno, 195 al 18 del reglamento, estamos hablando de ciudadanía de honor, benemeritazgos, también últimamente se han estado aprobando benemeritazgos para instituciones, pero eso lleva otro tratamiento distinto al benemérito de la patria o el de las letras o el de las artes. Luego tenemos nombramientos, reelecciones, ratificaciones y renuncia. Este es uno de los temas que se ha mediatizado muchísimo últimamente, sobre todo por hechos que han acontecido respecto de algunos exmagistrados, ya ustedes conocen toda esa historia, ¿verdad? Proyectos de acuerdo de reforma al reglamento. El referendo también está positivizado en el reglamento como en la ley número 84/92. Finalmente tenemos un recurso que casi nunca, en los años que yo he sido funcionario de la Asamblea Legislativa nunca se ha usado, que es el recurso de insistencia. Es un asunto presupuestario en relación con la Contraloría, cuando la Contraloría no le aprueba presupuestos a las municipalidades, a las instituciones autónomas, o no le aprueba un rubro a un poder de la República, se dirime en el Parlamento, pero bueno, eso no se ha usado. También está la, ahí no la listé, pero la dispensa de trámite es otro procedimiento especial. Vamos a entrar entonces en materia con el asunto del veto, que es uno de los procedimientos más complejos para las asesoras y asesoras parlamentarios. A veces no se entiende cómo es que se engarza esa relación entre los poderes de la República y cómo es que se solventa la situación. Ya ustedes analizaron con mis colegas anteriores, todo el procedimiento de formación ordinaria de la ley, hasta el punto en que la Asamblea Legislativa envía el decreto ley al Poder Ejecutivo, ya sea para que se sancione o bien también tiene la posibilidad de vetar. Cuando esgrima razones de conveniencia u oportunidad, cuando considere que hay que hacerle algunas reformas, o bien también lo puede vetar por razones de constitucionalidad. Es una competencia que se le ha dado al Poder Ejecutivo. Estamos hablando de que los últimos gobiernos han tenido bancadas medianas y
y en algunas ocasiones bancadas, la minoría más grande o bancadas medianas. ¿Qué sucede? Que muchos de los proyectos de ley que se aprueban en las comisiones plenas o en el plenario quizás no llevan la impronta de esa bancada oficialista, de esa bancada de gobierno, y no pueden controlar todos los elementos políticos que allí se dirimen. Entonces, una posibilidad cuando hay gobierno dividido, donde el Poder Ejecutivo está a cargo, digamos, ganó un color político, pero la Asamblea tiene una configuración pluripartidista, marcadamente pluripartidista. Entonces, yo observo que se está dando una tendencia a vetar cada vez más los proyectos de ley. Y lo he ido viendo en las últimas 2 o 3 administraciones. Antes era excepcional encontrar un veto. Ahora estamos viendo, nos están llegando vetos, 2, 3 por año. Eso no era normal. Entonces tiene que ver con esas configuraciones. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar esas, observar, digamos, lo que le ha enviado la Asamblea, y dentro de esos 10 días podría determinar la devolución del expediente al Parlamento. Esos 10 días corren a partir de la fecha de recibo en la Presidencia de la República. El Poder Ejecutivo, dentro de ese plazo, entonces es cuando formula la comunicación. Es un oficio. Ese oficio tiene que estar justificado, las razones por las cuales se está vetando, cuáles son los artículos que está vetando, si lo está vetando parcialmente, o sea, solo algunas disposiciones, o bien si es por inconveniencia. Por inconveniencia estaríamos razonando de que el Poder Ejecutivo, no gusta al Poder Ejecutivo todo el decreto ley. Pero vamos a ir poco a poco detallando cada una de esas alternativas. No interesa que la Asamblea Legislativa está en receso, pues podría presentar ese oficio en cualquier momento, porque los departamentos administrativos podrían estar funcionando dentro de ese receso que se den los diputados y las diputadas. No hay obligación de publicar la comunicación de las razones del veto. Eso ya lo ha dicho en varias oportunidades la Sala Constitucional. El presidente de la Asamblea Legislativa, entonces, decíamos que recibe el veto, le informa al Pleno que se ha recibido esa comunicación, y entonces el presidente o presidenta de la Asamblea lo devuelve a la comisión dictaminadora, a efecto de que esa comisión, particularmente la dictaminadora, rinda el informe. Si hubiese sido un proyecto dispensado de todo trámite, con lo cual no fue dictaminado, entonces en ese caso es el plenario legislativo el que conoce directamente el veto, no hay comisión dictaminadora. Los vetos no tienen ningún privilegio dentro del orden del día, ni en los órganos preparatorios como las comisiones dictaminadoras, ni tampoco tiene privilegio de ubicación en el orden del día del plenario. Ya aquí se adelantó que no proceden vetos contra las leyes de presupuesto, así está determinado constitucionalmente. Tampoco procede veto, obviamente, respecto a las reformas constitucionales, porque la Asamblea se convierte en poder reformador, constituyente reformador, poder derivado, con lo cual no podría el Poder Ejecutivo vetar, ni tampoco tendría lógica, agrego, vetar tratados o convenios internacionales, porque es el Poder Ejecutivo el que los negocia y el que los envía a la Asamblea Legislativa para su aprobación o no aprobación. Entonces, ahí pues no habría un lógico veto. Si ese expediente vetado no se convoca en el periodo de sesiones extraordinarias, y ustedes saben que son 2 periodos de sesiones extraordinarias, uno en el mes de agosto y otro que va desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril del año siguiente. Si no se convoca, no se puede conocer el veto, o sea, el expediente donde está vinculado el veto.
Hay otras situaciones que se pueden dar. Sucede que en ocasiones el legislador, y yo lo he visto porque, bueno, yo soy asesor de una de las comisiones dictaminadoras, una de las más grandes, que es la Comisión de Asuntos Sociales, dictamina muchísimo, ha llegado ocasionalmente algún veto, y hay la tentación de las señoras y señores diputados de decir, bueno, han vetado 3 artículos, estoy de acuerdo con el veto respecto de 2, pero no en el otro. ¿Qué sucede? Entonces, cuando sucede esta situación, no hay puntos medios, no se podría desechar unas y aprobar otras de las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, eso no es posible. O se allana con las observaciones del Poder Ejecutivo, el Parlamento, o resella o archiva, pero esos son los puntos que ahora vamos a ver de seguido. Entonces, las y los diputados tienen que ceñirse a los contenidos de la comunicación del Poder Ejecutivo. Y es donde se limita en demasía las potestades o los poderes de configuración del legislador. Ahí no estamos hablando de que tienen una libertad amplia de enmiendas, no. En ese caso es una situación limitada de enmienda. Si el veto fue de un proyecto aprobado en una comisión plena de las que ha desarrollado la compañera Yihari Linkimer, esta pierde la competencia para conocer el informe de comisión dictaminadora y lo asume entonces el veto del plenario legislativo. No se puede ir a meter a la plena otra vez, porque fue la plena la que, digamos, aprobó el decreto ley, pero en este caso el 189 del reglamento determina y esa es una cuestión también de lógica jurídica, de que lo debe ver el plenario, porque una de las alternativas es el resello, y el resello no lo podría dar una de las comisiones con potestad legislativa plena. El resello lo tiene que dar siempre el plenario con 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Aquí yo lo comprometo al Departamento de Servicios Técnicos, esto es una opinión personal, porque hay algunos criterios de magistrados de la Sala Constitucional en notas separadas. O sea, lo del veto es un tema que todavía está en conflicto, no es una situación pacífica hasta a lo interno de la propia Sala. Yo les recomiendo la lectura del voto, este voto que está aquí citado, el 2015-012-251, que era en relación con el veto de la desafectación de la calle 13 bis, donde estaban los artesanos, ¿verdad?, para ubicarnos. En ese voto, ahí cada uno de los magistradas y magistrados desarrollaron hasta puntos de vista doctrinarios sobre el veto. Eso es una resolución muy interesante. Entonces, a mi juicio, dentro de esos 10 días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo, podría tomar la decisión de retirar el veto y en su lugar sancionar. O sea, todavía tiene su competencia el presidente de la República. Abajo la Sala, y en algunos, y lo vemos en este punto cuarto, uno de los magistrados dijo que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de retirar el veto interpuesto independientemente de su naturaleza, siempre y cuando la Asamblea Legislativa no haya adoptado una decisión. O sea, lo que está diciendo es que no importa que hayan pasado esos 10 días, en cualquier momento lo puede retirar, si la Asamblea no había adoptado una decisión de estas 3 que yo les dije anteriormente. Yo no comparto esa visión. Y no la comparto por lo que sigue ahí. El retiro de esa forma significaría que la sanción se haría fuera del plazo constitucional de los 10 días hábiles, en violación al derecho de la Constitución, porque dicho plazo para mí no es ordenatorio, es esencial.
y ahí no podemos empezar a interpretar que los plazos de que están señalados en la Constitución es para ordenar procesos, no, es para cumplirlos. Esta es una de las cuestiones más complicadas y es cuando el Poder Ejecutivo veta por razones que considera inconstitucionales. Bueno, ese fue el caso del procesal laboral. En el procesal laboral, aquella administración, aquel gobierno vetó como 4 o 5 artículos básicamente relacionados con el derecho a huelga en servicios básicos públicos, algunos de esos básicos esenciales. Vetó. Incluso yo después me fui a las actas de la Constituyente, revisé todo y efectivamente el Constituyente había determinado que no se podía ir a huelga en ese tipo de servicio público esencial. Y entonces tenía cierta razón el Poder Ejecutivo en vetar, digamos, esas disposiciones. Luego esto todo se arregla, el procesal laboral ya es ley de la República, ustedes lo saben. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo veta y en el oficio brinda razones de inconstitucionalidad en relación con fondo, ¿y por qué no podría el Poder Ejecutivo señalar? No se impide que señale también, digamos, aspectos de trámite. En ninguna parte se prohíbe que el Poder Ejecutivo también señale violación a trámite, pero casi siempre llegan vetos por razones de fondo, no de trámite. Si la comisión dictaminadora informa a plenario que no acepta las razones de inconstitucionalidad, ahí es cuando se activa la relación con el Poder Judicial. Es cuando no acepta, solo en ese caso. Entonces, es el plenario el que envía el decreto legislativo y el razonamiento de veto a la Sala Constitucional. Hay una cuestión que uno diría que es de mero trámite, y es la siguiente, pero es muy importante. Se requiere un pronunciamiento expreso de la Asamblea de si rechaza o no los motivos aducidos para no estar de acuerdo con el Poder Ejecutivo en cuanto a las inconstitucionalidades. O sea, la Asamblea tiene que razonar eso, tiene que justificarlo, motivarlo. Exige un pronunciamiento. Entonces, tal y como sucede con las consultas preceptivas y facultativas, en este caso la Sala tiene 30 días de plazo, 30 días naturales, siguientes a la fecha en que reciba el expediente para pronunciarse. Esto se configura como una especie de mecanismo de control previo de constitucionalidad también, como lo tenemos con las consultas facultativas y preceptivas. A mi juicio, ¿cuál es la competencia que tiene la Sala cuando recibe el veto? ¿Ustedes creen que la Sala puede decir, bueno, aquí el Poder Ejecutivo nos está señalando estos artículos, pero nosotros, Sala Constitucional, observamos que podrían haber otros artículos inconstitucionales? ¿Podría la Sala hacer eso? La Sala tiene que ceñirse únicamente en ese momento procesal a lo que el Poder Ejecutivo determina en su razonamiento que era inconstitucional, pero no ir a otras cosas distintas a esa. Si la Sala confirma que son inconstitucionales las disposiciones señaladas por el Poder Ejecutivo, se tienen por desechadas. En ese momento se desechan automáticamente todas esas disposiciones. Si la Sala también comparte, estamos hablando de 2 poderes de la República que comparten que hay inconstitucionalidad en esas disposiciones. Entonces se desechan y continúa el trámite. En ese caso, luego la Asamblea se tendría que allanar y continuar trámite, y como se está haciendo una eliminación de artículos o de partes de artículos, porque podrían ser incisos, podrían ser párrafos, etcétera, hay que volverle a dar primer y segundo debate en el trámite ordinario. Si la Sala señala lo contrario, que no tiene inconstitucionalidades, o sea, que difiere del Poder Ejecutivo,
lo lógico es que posteriormente la Asamblea Legislativa reselle, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Entonces, recapitulando, bueno, hay tres posibilidades. Si el informe propone el resello, se aprueba o rechaza en una sola sesión. O sea, hay una sola sesión y ahí se vota y ese expediente queda sancionado y se manda a ejecutar directamente como ley. No pasa otra vez por el Poder Ejecutivo, porque se reselló. En el caso de que se acepten, se allane la Asamblea y se voten las sugerencias propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto deberá votarse nuevamente, decía, con los dos debates del procedimiento ordinario. En cuanto al contenido de la votación, bueno, habría que ver otra vez el contenido, si es de mayoría absoluta, artículo 119 constitucional, o si es de mayoría calificada de todos estos que ya doña Gina García nos explicó, reciben ese tipo de mayoría. Si el dictamen no acepta las objeciones, y esta es la tercera alternativa, no se aceptan las objeciones del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, pero tampoco la comisión recomienda el resello, o sea, no se puede subsanar el expediente. Lo que se recomienda es concluir el asunto y archivarlo. Se concluye y se archiva. No hubo posibilidades, no hubo acuerdos, porque también aquí juegan los acuerdos políticos, ¿verdad? Y esa es otra de las opciones. Aquí en el argot, porque la Asamblea Legislativa tiene también su argot, y como en cualquier otra profesión o gremio o trabajo, aun cuando se hable de veto parcial, esto del veto parcial es una ficción, es un invento, o sea, el veto es veto, porque afecta la integralidad del expediente. Pero bueno, la gente dice, veto parcial, el código tenía 400 artículos, pero vetó 5, entonces dicen que es parcial. Pero ese decreto ley es ineficaz porque no se puede ejecutar, ciertamente, no tiene eficacia jurídica. Entonces, es una afectación integral, pero digamos que la gente llama veto parcial a eso. Bueno, ahí yo he puesto como una lucecilla roja. Tampoco se admite acoger propuestas del Poder Ejecutivo. O sea, yo acojo unas propuestas del Poder Ejecutivo y quiero resellar el resto, no se puede. Era lo que yo hablaba de que no hay puntos medios. Si los diputados entonces se allanan o aceptan las recomendaciones, y aquí quiero hacer, no sé si hay alguien de la Asesoría Jurídica de la Presidencia, es idóneo que esas comunicaciones de veto vengan muy claras y señalen específicamente cómo es que el Poder Ejecutivo entiende la norma, ¿verdad?, y hasta pueden incluso presentar una recomendación concreta de cómo podría ser esa moción. Ya han llegado casos así y entonces las comisiones no se complican. Cuando el Poder Ejecutivo envía una comunicación y todo es prosa, y entonces da a entender qué es lo que el desacuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vienen las interpretaciones difíciles de los diputados de por dónde iba el Poder Ejecutivo, qué es lo que objeta, qué es lo que quiere que se enmiende, porque no lo expuso claramente en la comunicación. Aquí yo les he puesto, bueno, este es el esquema más o menos resumido de lo que he dicho. Está un poco más gráfico para la gente que a veces visualiza las cosas gráficas, ¿verdad? Es simple, pero tiene sus detalles en cuanto a las fases, los pasos, ¿verdad? Algunos decretos legislativos vetados últimamente. Fíjense ustedes. El veto parcial, decía el decreto legislativo 9076, reforma procesal laboral. El decreto legislativo 9530, que es la ley orgánica del Colegio de Médicos y Médicas, Cirujanos y Cirujanas de Costa Rica, se refiere a la capacidad reglamentaria normativa
donde el Poder Ejecutivo dice que es a través de decreto ejecutivo, que es una competencia constitucional, 140 de la Constitución, y no el colegio, o sea, el gremio, autorregulándose con reglamentos. Ese está en trámite. El Poder Ejecutivo también devolvió sin sanción el decreto 9346, que era la reforma del artículo 5 de la ley 7007 y 3 bis de la 7605, que era aquel asunto de la pensión de diputados, donde se les aumentaba el 30% anualmente. Bueno, todo esto se enmendó, se arregló y esto ya es ley. Se afectó a las pensiones de exdiputados, que eran unas pensiones con cargo al presupuesto nacional. Ese ya no está en la corriente legislativa. Vetó el decreto recientemente, lo acabamos de recibir, el decreto legislativo 9560, que es una autorización. Son expedientes, proyectos pequeños, pero bueno, aquí se vetó una autorización a la Municipalidad de Liberia para que done un terreno de su propiedad a la Asociación de San Vicente de Paúl Liberia. ¿Y por qué lo veta? Por un error de la medida, por un asunto del área, de la cabida. Lo veta, lo devuelve y eso está en este momento. Este es el primer veto del presidente Carlos Alvarado. Fue esta administración la que vetó este decreto legislativo 9560. Un poco para ilustrar, bueno, ha habido otros, el asunto de las fotocopias, lo comentaba con una compañera ahora en el almuerzo, que era si los estudiantes podían o no fotocopiar, viene desde la agenda de implementación del TLC, bueno, eso está en la Comisión de Asuntos Jurídicos, me parece, lleva años, y está ahí porque ustedes saben que los expedientes tienen caducidad. Un expediente caduca a los 4 años, salvo que se le presente una moción de prórroga al plenario. Y ese fue el caso de las fotocopias, que se le presentó moción al plenario, entonces lo reactiva para estar, digamos, agendado o en el orden del día, puesto a despacho, obviamente, por alguna diputada, algún diputado. Eso es básicamente lo referente al veto. Yo espero que haya quedado claro. Me voy a referir ahora de seguido a las reformas constitucionales, que es otro trámite especial. En este caso, la Asamblea Legislativa se asume funciones de poder constituyente. Ya no es la Asamblea Legislativa en su carácter ordinario. Es un procedimiento rígido, no es flexible, es rígido porque así es nuestro sistema. Por tener una jerarquía normativa, digamos, a reformar, estamos hablando de las disposiciones de máximo rango constitucional, Carta Magna. Entonces, tenemos un absoluto apego al ritual del 195 de la Constitución Política, que este artículo fue dado por el constituyente originario de 1949. Cualquier error o violación de los pasos, a priori, de esas fases, remitiría a violación del procedimiento. Pero vean qué curioso. La Sala Constitucional determinó que en cuanto al inciso 3 del 195, que ese sí era un término ordenatorio, porque alguien presentó una acción de inconstitucionalidad contra todas las reformas parciales a la Constitución anteriores a la existencia de la Sala Constitucional, porque antes eran 8 días hábiles para dictaminar y ahora son 20 días hábiles para dictaminar en esa comisión especial y casi todas incumplieron el plazo. Estamos hablando de más de 30 reformas parciales a la Constitución que sobrepasaron en aquel tiempo, anterior al 77, 1977, el plazo de los 8 días. O sea, habría una dislocación de muchas de las normas constitucionales, entonces la Sala dijo, bueno, ese en concreto es ordenatorio. Es un voto bastante curioso también, pero en ese caso era por una situación de fondo, ¿verdad? Había, no se podría declarar tal cantidad de normas inconstitucionales que ya estaban, digamos,
con eficacia. Aquí yo he puesto también una opinión y en alguna publicación de una revista yo señalé que hay incompetencia de la sala para referirse al fondo cuando se va en consulta preceptiva a la sala, porque así se señala, ¿verdad? Igual que los tratados, igual que una reforma de la ley de jurisdicción, eso va preceptivamente a la sala, pero la sala para mí no puede referirse al fondo de lo que los diputados constituyentes reformadores están aprobando, porque justamente sobrepasa la competencia de la misma sala, se coloca por encima de la sala el poder constituyente. Entonces no podrían señalarle al poder constituyente, mire, redacte o hay una antinomia, no, porque es el poder constituyente. Entonces sí se puede referir a violación de trámite, desde mi punto de vista, pero no por el fondo. Algunos magistrados han dicho que también se pueden referir al fondo, pero eso todavía es una tesis minoritaria. Bueno, está también, y creo que lo mencionó, no sé si Gina o Gihani, la aplicación de la teoría de los límites implícitos, o sea, de si a través de una reforma constitucional el poder constituyente reformador podría rebajar derechos humanos, podría rebajar garantías sociales, podría rebajar derechos, libertades públicas de las que están listadas, señaladas en la Constitución. Aquí hay toda una base doctrinaria donde don Rubén Hernández, por cierto, ha participado, el mismo don Rodolfo Pisa en alguna ocasión, Alex Solís, etcétera. Fabián Bolio y otros han determinado, unos creen que sí, que hay límites implícitos y otros dicen que no hay normas pétreas en la Constitución, que cualquier norma se puede variar. Claro, si usted va a variar el régimen democrático de los primeros artículos de la Constitución, ahí diríamos que sí hay límites implícitos y a veces hasta explícitos. Ya en cuestiones de procedimiento, el proyecto de reforma parcial a la Constitución se presenta siempre en el periodo de sesiones ordinarias y puede versar sobre uno o varios o muchos artículos. Mi experiencia me dice que ninguna de las reformas, de los proyectos de reforma parcial a la Constitución que tengan muchos artículos, que sea muy ambiciosa, esos no se aprueban, quedan archivadas. Generalmente las que tienen éxito son las que son las reformas de 1, 2 y hasta 5 artículos, no más. Pero eso es una estadística que yo he ido llevando. Es una estadística donde he visto que todos los que tienen más de 10, 15 artículos que quieren reformar al mismo tiempo, eso no prospera. Hay otra posibilidad, que es que al menos, debe ser firmada por al menos 10 diputados la propuesta, o por el 5% de ciudadanos también. Aquí hay una apertura a la participación popular de presentar proyectos de reforma parcial, pero estamos hablando de aproximadamente 160,000 adherentes, o sea, firmantes del proyecto. Para un país que apenas está llegando a 5 millones de habitantes, el rasero que se puso del 5%, pero bueno, ya eso es un asunto constitucional, es muy alto. Países que tienen 40, 60 millones de habitantes, incluso tienen menos cantidad de personas que la que nosotros tenemos con 5 millones de habitantes. En el plenario legislativo se dan 3 lecturas de esa propuesta, de esa iniciativa de ley, y es en la tercera lectura que se admite, hay una votación de admisión, y en ese momento el plenario se aboca a configurar, a integrar una comisión especial. Esa comisión especial hay que elegirla por mayoría absoluta. Se presentan los nombres de las y los diputados que quieren integrar la comisión especial para dictaminar
para informar sobre esa reforma parcial de 3 miembros. Es una comisión pequeñita, una comisión de 3 miembros. La comisión debe dictaminar en un término, decíamos, no mayor de 20 días hábiles. Ya esto lo he dicho, entonces lo vamos a pasar. Estos proyectos de reforma constitucional no requieren puesta a despacho. Se van a poner siempre en el orden del día y corre ese tiempo sin requisito. En caso de sobrepasarse, decía, el plazo cuatrienal, entonces aplicaría la caducidad, ya eso se los había comentado. No son obligatorias mociones de consulta. ¿Por qué? Tenemos un plazo muy corto, 20 días hábiles. ¿Qué pasa si esa comisión de 3 miembros empieza a llamar en audiencia a personas, a instituciones, a expertos, ¿verdad? Entonces, generalmente, tratándose de poder reformador, obviamente no es un trámite ordinario, entonces no es normal, o no es costumbre de que se hagan audiencias en estas comisiones especiales de reforma a los artículos de la Constitución Política. Es un trámite reforzado. Ahora, en ningún lado se impide que lo hagan. Lo podrían hacer, pero siempre los plazos son cortos. Habría que esperar las respuestas de las consultas mientras está venciendo el término de los 20 días. Habría que esperar hacer las audiencias y está el plazo de los 20 días. Entonces ahí es donde el plazo es el que está gobernando la situación. Cuando ya los diputados tienen una decisión, han deliberado, no pueden modificar lo que fue admitido, pero sí pueden, dentro del informe, recomendar como anexo una moción para que sea el plenario el que la substancie. Es decir, la Comisión Especial de Reformas Constitucionales no puede enmendar lo que los legisladores, en su capacidad de iniciativa, habían presentado, pero sí puede recomendar en anexo una moción o varias mociones. Y eso se ve en el plenario. Entonces, los miembros de la comisión tienen las siguientes opciones. Que se acepte tal cual fue presentada la propuesta de reforma constitucional y se dictamina en ese sentido. Entonces se recibió, lo que ingresó como texto base es lo que dictaminan, entonces no recomiendan nada anexo, ninguna moción anexa. O B, si la comisión difiere respecto de la propuesta original, entonces ahí es donde ellos discuten de anexar esa recomendación. Aquí también entra en juego los informes negativos o positivos. Podría darse el caso de los informes en distinta dirección. Pero ¿qué pasa si al menos hay un dictamen afirmativo de minoría? Entonces va al plenario. Si la comisión dictamina negativamente, inmediatamente se archiva. No hay que llevar el asunto al plenario, se archiva. Entonces, solo va a plenario si al menos hay un dictamen afirmativo. Presentado el dictamen en primera legislatura, y aquí don Fernando esta mañana nos explicaba esto de la primera y segunda legislatura, y que en cada una de estas legislaturas hay votaciones. En la primera legislatura hay 2 votaciones y en la segunda legislatura hay 3 votaciones. Bueno, en la primera legislatura se procede a discusión del plenario. El plenario tiene 3 alternativas en primera legislatura: discutir el texto, igual, tal como lo presentaron los proponentes, aprobar la moción adjunta recomendada por la comisión, o adjuntas, pueden ser varias, o C, se pueden conocer mociones de fondo también, convertido el plenario en comisión general, porque el plenario en ese momento, cuando ve una reforma constitucional,
también se podría convertir en comisión general. Solo en primera legislatura proceden las mociones de fondo, solo en esa primera legislatura. En ese primer debate, y por un asunto de la sala, que dijo que, bueno, en el primer debate se podría aplicar mayoría absoluta, pero que ya en los siguientes hay que aplicar la mayoría calificada. Yo nunca entendí bien por qué había que aplicar votaciones distintas, ¿verdad? No me convenció el razonamiento de la sala en ese momento. En esa fase de primera legislatura, después del primer debate, que ya hemos dicho que se puede dar mayoría absoluta o mayoría simple, después del primer debate y antes del segundo, es la única manera, o sea, oportunidad procesal para poder enviar el expediente a consulta a la Sala Constitucional. Es en ese preciso momento, después del primer debate, antes del segundo, en primera legislatura. En la primera legislatura, vamos a continuar con esto, me voy a saltar un poco. Las reformas constitucionales pueden someterse a referéndum. Artículos 105 y 195.8 de la Constitución Política. Después de aprobada segunda legislatura y antes de la siguiente. O sea, es otra alternativa que tienen los ciudadanos. Si así lo acordaran, 2/3 partes del total de la Asamblea. Eso fue la reforma del 2002 de la Ley 8281. Las limitaciones a referéndum se establecen en el 105. Y ya sabemos cuáles son: presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, etcétera. Es decir, un proyecto de reforma constitucional que toque esas materias tampoco podría ser llevado a referéndum. Un proyecto de reforma parcial a la Constitución, me refiero. El proyecto de reforma parcial se pasa al Poder Ejecutivo y este lo envía de vuelta a la Asamblea con el mensaje del presidente el 1 de mayo. Aquí estamos ya participando a otro poder, al Poder Ejecutivo con el mensaje presidencial. Ahí el presidente menciona en su discurso, en su informe de Estado de la Nación, y hace las observaciones o lo recomienda la reforma. Luego se discute, después de que viene ahora es el 2 de mayo, cuando viene el presidente, se cambió el reglamento. En las primeras sesiones posteriores, o sea, de la siguiente legislatura, de la segunda legislatura, es cuando se discute nuevamente y se dan otra vez los debates, primer, segundo debate y el tercer debate, que es un debate de redacción. Eso requieren 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Luego formará parte de la Constitución y se comunica al Poder Ejecutivo para publicación y observancia. Perdón, este tipo no, simplemente se publica. Estos son los que participan, estos son los órganos participantes, en resumen. Estamos hablando de los diputados proponentes, de la comisión especial, la comisión de redacción, que actúa en primera, segunda legislatura, la sala constitucional, que es una consulta preceptiva, el presidente y luego nuevamente el plenario legislativo, para tener una idea orgánica de todos los participantes de una reforma parcial a la Constitución. ¿Cuáles han sido las últimas reformas parciales aprobadas? Esta, que es la reforma al párrafo 3º del artículo 138, que es que trata de pasar el balotaje, la segunda vuelta, no para eliminándose el 1 de abril del año de la elección, ¿verdad? Y en una redacción, para mí un poco confusa, dice pasarlo el domingo posterior a un mes después de que el Tribunal Supremo de Elecciones haga la declaratoria oficial sobre los partidos que ocuparon el primer y segundo lugar en la primera ronda. Eso fue lo que se
enmendó al 138 constitucional. Antes decía, primer domingo de abril del mismo año entre las dos nóminas que hubieran recibido más votos. Únicamente lo que se está haciendo es como evitar un mes, ¿verdad?, de distancia entre una ronda y la siguiente. Es una reforma constitucional sencilla, pero que podría generar facilidad al Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a su logística y también en cuanto a recursos, incluso para los partidos políticos. La otra fue la que presentó don Fernando, que es el 112 constitucional, donde aparece el deber de probidad y pérdida credencial de diputada o diputado. Y es que las reformas constitucionales, cuando hacen referencia a una ley que desarrolle el artículo, pues nos generan muchas incógnitas. En este momento, esa reforma constitucional no es autoejecutable. El Parlamento tiene que dictar una ley que desarrolle. Lo mismo que pasó con el referendo. Se dicta la reforma constitucional y la Asamblea Legislativa no aprobaba ninguna ley que desarrollara, y bueno, fue hasta que la Defensoría de los Habitantes hincó una acción de inconstitucional por omisión, porque la Asamblea no dictaba la ley, y después la Asamblea, muchos años después, dicta la ley reguladora del referendo. Yo no sé si en este caso va a pasar lo mismo, espero que no, porque concomitante a la reforma debería ya, y esto es un planteamiento, digamos una recomendación de que exista una comisión redactora de esa posible ley que le dé contenido al 112. ¿Por qué? ¿Cuáles son las preguntas que uno se puede plantear con el 112? ¿Qué se entiende por probidad? Bueno, lo del artículo 3 de la Ley contra la Corrupción, ahí hay un concepto que lo presentaron esta mañana. ¿Quiénes tendrían legitimación para denunciar? ¿Tendrían legitimación los ciudadanos? ¿Tendrían legitimación solo los diputados, compañeros o compañeras de curul? ¿Tendrían legitimación otros poderes? ¿La Procuraduría? Son temas que están en incógnita para desarrollar esa reforma constitucional. ¿Cuáles casos o supuestos serían los que motivan y fundamentan la pérdida credencial? ¿En qué casos? ¿Verdad? ¿Serían aquellos que configuren delito? ¿Serían aquellos que están en el Código Penal? Me refiero a los de la función pública. ¿O serían aquellos que vayan contra la hacienda pública? Todo esto hay que determinarlo después. ¿Serían aquellos supuestos que se configuren en la Ley contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito, o bien en el convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas, que ahí también hay muchos tipos, hay muchos presupuestos? ¿Qué órganos y poderes participan de ese procedimiento para quitarle la credencial a un diputado por faltas a la probidad? ¿Cuál sería el rol de la Procuraduría de la Ética en el caso de este tipo de procedimiento? Cuando ya exista la ley, bueno, hay que plantearse el papel de la Procuraduría de la Ética. ¿Cuál es la participación de la Contraloría General de la República? ¿Estaría la Contraloría instruyendo esos casos? Acuérdense que cuando se declara la inconstitucionalidad de la pérdida credencial en el Código Electoral fue por una acción que llevó la exdiputada Ballestero Vargas a la sala. Y a raíz de la anulación de esas normas es que entonces se empieza a gestar la reforma constitucional. Bueno, la participación de la Contraloría, ¿cómo iniciaría un procedimiento disciplinario? ¿Habría procedimiento disciplinario a lo interno del Parlamento? Ya voy a terminar, ¿sí? ¿Participaría en la instrucción el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Cuál es el papel o el rol del Tribunal Supremo de Elecciones en el caso de pérdida de credencial por falta de probidad de los legisladores y las legisladoras? Todas estas interrogantes yo me las he hecho y es parte de la dinámica que viene.
porque el reformar el 112 no significa que ya van a procesar por falta de probidad en este momento a una señora o señor diputado. Hasta que no se dicte la ley, no se puede entonces iniciar ningún trámite. Esto ya debería ser trabajado por una comisión, o bien empezar a trabajar un anteproyecto, ¿por qué no? Pero me están diciendo que se me dio el tiempo. Estos procedimientos especiales tienen sus cuestiones singulares, sus particularidades. Voy a quedar aquí, sí les digo que tengo láminas para el tema de nombramientos, para honores, reformas al reglamento, etcétera, pero espero les haya quedado un poco claro al menos estos dos, veto y reformas parciales. Gracias.